Vale, aquí tienes una versión ampliada y detallada del guión para tu vídeo, manteniendo el estilo conversacional, el tono y el formato originales, expandiendo sobre cada punto y agregando más matices y ejemplos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes sociales y en los medios de comunicación del mundo del espectáculo turco. La supuesta reconsideración de Hande Erçel sobre la maternidad, supuestamente inspirada por una foto en particular de Kerem Bürsin con un bebé. Sí, lo sé, es un bombazo. Han pasado meses, incluso diría que un año, desde que Hande y Kerem rompieron su relación, una relación que muchos de nosotros adorábamos y que creíamos que era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir, la realidad superó a la ficción y ambos tomaron caminos separados. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado increíblemente enfocada en su carrera como actriz y también ha explorado su lado artístico, mientras que Kerem ha estado viajando, trabajando en proyectos internacionales y, al parecer, dando mucho amor paternal. Antes de que sigamos, quiero pedirles a todos que si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, volvamos a Hande y Kerem. La noticia que ha hecho temblar a internet es la supuesta reacción de Hande Erçel ante una fotografía de Kerem Bürsin con un bebé. Se dice que esta imagen en particular despertó en Hande un sentimiento maternal que hasta ahora había mantenido en segundo plano. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor más de las redes sociales o hay algo de verdad detrás de todo este revuelo? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, hablemos de Hande. Ella siempre ha sido vista como una mujer independiente, ambiciosa y muy enfocada en su carrera. En entrevistas ha mencionado en varias ocasiones que si bien la idea de formar una familia algún día le atrae, no es algo que esté planeando a corto plazo. Ha enfatizado la importancia de su desarrollo profesional y personal antes de dar ese gran paso. De hecho, muchos la han descrito como una persona muy pragmática y decidida, que sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo. Podemos recordar entrevistas donde Hande hablaba de la importancia de establecerse en su carrera, de explorar diferentes roles, de viajar y vivir experiencias antes de considerar la maternidad. Ella ha sido muy vocal sobre el deseo de tener control sobre su vida y sus decisiones, algo que resuena con muchas mujeres de su generación. Por otro lado, tenemos a Kerem. Desde su ruptura con Hande se le ha visto más relajado y disfrutando de la vida. Ha pasado tiempo con amigos, familiares y sí, también con niños. Las fotos de Kerem con bebés y niños pequeños siempre han sido muy tiernas y han revelado un lado de él que tal vez no habíamos visto tan a menudo durante su relación con Hande. En estas fotos se ve a Kerem jugando, riendo y mostrando un afecto genuino hacia los niños. Es evidente que le gustan los niños y que se siente cómodo en su compañía. Recordamos, por ejemplo, una foto de Kerem jugando con los hijos de un amigo durante un viaje, donde se le veía totalmente entregado y feliz. Este tipo de imágenes han contribuido a construir esa imagen de un Kerem más cercano y paternal. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué foto en particular fue la que supuestamente impactó a Hande? La respuesta es que no hay una confirmación oficial de que haya sido una foto específica. Sin embargo, hay una imagen en particular que ha estado circulando mucho por las redes sociales. En esta foto, se ve a Kerem sosteniendo a un bebé en brazos, sonriendo de oreja a oreja. El bebé, a su vez, lo mira con admiración. La imagen es realmente conmovedora y transmite una sensación de ternura y conexión que es difícil de ignorar. Describamos la foto con más detalle. La luz es cálida, quizás tomada durante el atardecer. Kerem lleva una camiseta sencilla, lo que le da un aire casual y relajado. El bebé, envuelto en una manta suave, parece estar totalmente absorto en la mirada de Kerem. Es una imagen que evoca sentimientos de protección, cariño y amor incondicional. Esta foto en particular ha generado mucha especulación. Algunos fanáticos creen que fue esta imagen la que despertó en Hande la llamada maternal. Otros, más escépticos, piensan que es simplemente un rumor inventado por los medios de comunicación para generar controversia. La verdad es que nadie excepto Hande y Kerem sabe con certeza qué hay de verdad en todo esto.
Y es aquí donde debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo son objeto de especulación y exageración. Los medios de comunicación pueden tomar pequeños detalles y convertirlos en grandes historias, a menudo sin tener en cuenta la privacidad y los sentimientos de las personas involucradas. Pero, más allá de la foto en sí, es interesante analizar el contexto en el que surge este rumor. Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas muy queridas y su relación, aunque terminada, sigue despertando interés en el público. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier indicio de una posible reconciliación o de un cambio en sus vidas personales es inmediatamente noticia. La química que ambos mostraron en pantalla, especialmente durante su trabajo juntos, fue innegable. Esto alimentó la esperanza de muchos fans de que su relación continuaría fuera de la pantalla. La ruptura fue por lo tanto una gran decepción para muchos, y cualquier noticia que sugiera un posible reencuentro o un cambio en sus vidas personales genera un gran interés. Además, es importante tener en cuenta que la presión social sobre las mujeres para que tengan hijos sigue siendo muy fuerte, especialmente en el mundo del espectáculo. Hande, al ser una figura pública tan influyente, está constantemente expuesta a comentarios y preguntas sobre su vida personal, incluyendo sus planes de formar una familia. Esta presión social es un tema muy importante y relevante. Muchas mujeres, independientemente de su profesión, se enfrentan a preguntas sobre cuándo se casarán y tendrán hijos. Esta presión puede ser aún más intensa para las mujeres en el mundo del espectáculo, ya que su vida personal a menudo es objeto de escrutinio público. Entonces, ¿es posible que Hande haya reconsiderado su postura sobre la maternidad después de ver la foto de Kerem con el bebé? Sí, es posible. Las emociones humanas son complejas y a veces basta un pequeño detalle para despertar un sentimiento que creíamos dormido. Tal vez la imagen de Kerem con el bebé le recordó a Hande la belleza de la maternidad y le hizo replantearse sus prioridades. Podríamos imaginar a Hande en un momento de calma, navegando por las redes sociales y encontrándose con la foto. Quizás al ver la conexión entre Kerem y el bebé, experimentó un sentimiento de nostalgia o un deseo de tener algo similar en su vida. Es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, también es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Hande es una mujer adulta y capaz de tomar sus propias decisiones. Si decide tener hijos, será porque es lo que ella realmente quiere, no porque se sienta presionada por la sociedad o influenciada por una foto. Debemos respetar su autonomía y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio futuro. Reducir su posible decisión a una simple reacción a una foto sería simplificar una situación mucho más compleja. En cualquier caso, este rumor ha generado un debate interesante sobre la maternidad, la presión social sobre las mujeres y la forma en que los medios de comunicación influyen en nuestra percepción de la realidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones personales de cada individuo y a evitar los juicios basados en expectativas sociales. Este debate es crucial. Nos permite cuestionar las normas sociales y las expectativas que a menudo se imponen a las mujeres. Nos recuerda que la maternidad es una elección personal y que cada mujer tiene derecho a decidir cuándo y cómo quiere formar una familia. Pero, ¿qué dijo Hande al respecto? Hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Su silencio ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Algunos creen que su silencio es una confirmación implícita de que hay algo de verdad en todo esto. Otros, en cambio, piensan que simplemente prefiere mantenerse al margen de la polémica y no alimentar más el fuego. El silencio de Hande es comprensible. En el mundo del espectáculo, a menudo es mejor no responder a los rumores y dejar que la tormenta pase. Cualquier declaración, por más inocente que sea, podría ser malinterpretada y utilizada para alimentar aún más la controversia. Lo que sí sabemos es que Hande está muy enfocada en su carrera. Recientemente ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. También ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas y ha demostrado su talento como pintora. Su agenda está repleta de proyectos y compromisos profesionales, lo que sugiere que, al menos por ahora, su prioridad sigue siendo su carrera. Hande ha demostrado ser una mujer talentosa y versátil. Su éxito en la actuación, su participación en campañas publicitarias y su pasión por la pintura demuestran su ambición y su deseo de explorar diferentes facetas de su creatividad. En cuanto a Kerem, él tampoco ha hecho comentarios sobre el rumor. Sin
embargo, ha seguido compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales donde se le ve disfrutando de la vida y rodeado de amigos y familiares. Su actitud positiva y relajada sugiere que está feliz con su situación actual. Kerem parece estar disfrutando de una etapa de crecimiento personal y profesional. Sus viajes, sus proyectos internacionales y su cercanía a sus seres queridos sugieren que está encontrando un equilibrio en su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida personal de Hande y Kerem es asunto suyo y solo ellos saben qué hay de verdad en los rumores que circulan por Internet. Lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Este caso también nos sirve para reflexionar sobre la importancia de ser cuidadosos con la información que consumimos en las redes sociales. A menudo los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente sin que haya ninguna base sólida. Es importante verificar la información antes de compartirla y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a las personas y compartir información, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. Debemos ser críticos con la información que encontramos en línea y verificar su veracidad antes de compartirla. Además, es fundamental recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la maternidad y las relaciones personales. Es fácil olvidar que las personas que vemos en la televisión o en las redes sociales son seres humanos reales con vidas complejas. Debemos tratarlos con la misma empatía y respeto que esperaríamos para nosotros mismos. Volviendo a la supuesta foto que impactó a Hande, creo que es importante destacar el poder que tienen las imágenes para evocar emociones y despertar sentimientos. Una simple fotografía puede transmitir más que 1000 palabras y puede tener un impacto profundo en nuestra forma de pensar y sentir. Las imágenes son una forma poderosa de comunicación. Pueden evocar recuerdos, despertar emociones y cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. En este caso, la foto de Kerem con el bebé puede haber despertado en Hande un sentimiento de nostalgia o un deseo de formar una familia. En este caso, la foto de Kerem con el bebé, independientemente de si realmente influyó o no en Hande, nos recuerda la belleza de la paternidad y la alegría que puede traer la llegada de un hijo. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y los lazos afectivos. La paternidad es una experiencia transformadora. Puede traer alegría, amor y un sentido de propósito a la vida de una persona. La foto de Kerem con el bebé puede haber recordado a Hande la belleza de esta experiencia y despertado en ella un deseo de vivirla algún día. Pero al final del día, la decisión de tener hijos es una decisión personal que debe tomarse con responsabilidad y conciencia. No es algo que deba hacerse por presión social o por influencia de terceros. Es una decisión que debe basarse en el deseo genuino de formar una familia y en la capacidad de brindar amor, cuidado y apoyo a un nuevo ser humano. La maternidad y la paternidad son compromisos a largo plazo que requieren sacrificio, dedicación y amor incondicional. Deben ser elegidos con cuidado y responsabilidad. En resumen, el rumor sobre la supuesta reconsideración de Hande Erçel sobre la maternidad, inspirada por una foto de Kerem Bürsin con un bebé, ha generado mucha controversia y especulación en las redes sociales. Si bien no hay una confirmación oficial de que haya sido una foto específica la que haya provocado este cambio en Hande, el rumor ha servido para reflexionar sobre la maternidad, la presión social sobre las mujeres y la forma en que los medios de comunicación influyen en nuestra percepción de la realidad. Es importante recordar que la vida personal de Hande y Kerem es asunto suyo y que solo ellos saben qué hay de verdad en los rumores que circulan por Internet. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Además, es fundamental ser cuidadosos con la información que consumimos en las redes sociales y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas. La vida personal de las figuras públicas debe ser respetada y debemos evitar los juicios basados en expectativas sociales. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande realmente reconsideró su postura sobre la maternidad? ¿Qué opinan sobre la presión social sobre las mujeres para que tengan hijos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles.
Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** añadiendo más profundidad y posibles escenarios ***. Podríamos incluso añadir algunos escenarios hipotéticos para hacer el vídeo más interesante. Escenario 1. La reacción real de Ande. Según fuentes cercanas podrías especular sobre cuál podría haber sido la reacción real de Ande basándote en información que supuestamente has obtenido de fuentes cercanas a ella. Por ejemplo, según una fuente cercana a Ande, ella simplemente sonrió al ver la foto y comentó algo como que tierno se ve Kerem con niños. Escenario 2. La perspectiva de Kerem podrías también imaginar lo que Kerem podría estar pensando sobre toda esta situación. Me pregunto si Kerem está al tanto de toda esta especulación y cómo se siente al respecto. Quizás le divierte ver cómo una simple foto puede generar tanta conversación. Escenario 3. El impacto en la carrera de Ande ¿Cómo podría afectar esta especulación a la carrera de Ande? ¿Podría generar más interés en sus proyectos o por el contrario podría distraer la atención de su trabajo? Escenario 4. Una posible reconciliación Si bien es poco probable, podrías mencionar la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem. ¿Podría todo este revuelo ser un indicio de que hay una posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Aunque es poco probable, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo. Profundizando en la presión social explora cómo las redes sociales contribuyen a esta presión, con ejemplos de comentarios que se dejan en las publicaciones de Ande relacionados con la maternidad. Menciona la importancia de que los medios de comunicación sean responsables al informar sobre la vida personal de las celebridades. Analiza cómo las expectativas culturales influyen en la forma en que vemos la maternidad y el papel de la mujer en la sociedad. Recuerda que la clave está en mantener el tono conversacional y añadir detalles y ejemplos para que el vídeo sea más interesante y atractivo para tu audiencia. Mucha suerte.